Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver los dos verbos principales del inglés. Esto es decir que son los verbos más habituales, los más importantes, lo que se utilizan en una de cada 10 frases estamos utilizando este verbo. Así también veremos contracciones del verbo con el sujeto, de cómo se utiliza la forma abreviada del verbo junto al sujeto mediante el apóstrofe, y también aprenderemos a diferenciarlos según el contexto, porque en algunas ocasiones tanto un verbo como el otro se escriben total y exactamente de la misma forma. Por lo tanto, vamos a comenzar. Uno de los verbos es el verbo to be, que significa ser o estar. Y aquí traigo algunos ejemplos para poder ver las diferentes formas de este mismo verbo. Aquí el primer ejemplo dice I am John, que significa yo soy John. Por lo tanto, el verbo to be, que en esta frase sería donde dice am, ¿de acuerdo? Lo señalo aquí. El verbo to be es am, y aquí hace la función de yo soy, el verbo ser, ¿correcto? En la segunda frase, en el segundo ejemplo, vemos You are in Boston, tú estás en Boston. Aquí podemos apreciar que es el mismo verbo to be, pero que la función es de estar en un lugar, por lo tanto es en una situación, en un lugar. Y aquí en el tercer ejemplo vemos que dice he is cooking, él está cocinando. Aquí vemos el verbo is, es el verbo to be, que dice está cocinando, en el que hace acción. Es una acción, estar, pero haciendo, no en un lugar, sino actuando. ¿De acuerdo? Pues este tipo de frases nos las encontramos muy habitualmente y, como podéis ver, en cada situación puede tener un significado diferente, pero por el contexto va a ser muy fácil diferenciarlo. Seguimos con el segundo verbo, que es el verbo to have, y puede tener dos diferenciaciones claras, que uno es haber y el otro es tener. Aquí traigo algunos ejemplos para ver la diferenciación de I have gone, yo he ido. Para todos los verbos compuestos, tanto en el español como en el inglés, se utiliza el haber, y en el inglés pues have, y hace la misma función de yo he ido, él ha ido, nosotros hemos ido, habíamos ido. Pues lo mismo en el inglés se utiliza el verbo to have. Aquí en el segundo ejemplo vemos she has eaten, ella ha comido, y vemos una diferenciación en que aquí se escribe has en lugar de have, porque la forma de has se utiliza para la tercera persona del singular. Por lo tanto, para she, he, it, para las tres formas de la tercera persona del singular lo utilizaremos de esta forma, has. Y para los demás, have. Esto siempre en presente, porque si vemos el tercer ejemplo, esto es en pasado, el mismo verbo en pasado. They had been in Italy. Ellos habían pasado, habían estado en Italia. Estos tres tienen la forma de verbo haber, y ahora vamos a continuar con los de tener. Este ejemplo, el número 4, dice You have a bicycle. Tú tienes una bicicleta. Aquí el verbo to have es tener, de posesión, porque posees una bicicleta, es algo físico. Y sin embargo, el quinto ejemplo y último dice he has a dream, él tiene un sueño. También es posesión, pero de algo abstracto, no es físico, pero también tiene el significado de tener o poseer. Aquí también vemos la tercera persona del singular que he explicado antes, que es has, que vale para she has, he has, it has. Para todos los demás es have, you have, they have. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las contracciones
que se hace mediante el apóstrofe. Estamos viendo aquí el apóstrofe, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos. Bueno, he intentado dibujar una flechita aproximadamente para que veamos el apóstrofe que está aquí uniendo las dos palabras I am. Diríamos I'm, you are, your, he's, his, she is, she's, it is, it's, you are, your. Este ejemplo es el mismo tanto para la segunda persona del plural como del singular, pero lo diferenciaremos, como siempre digo, por el contexto. Con otras palabras unidas sabremos de qué se está hablando. Y finalmente, they are, their. Seguimos con las contracciones del verbo to have, que serían I have, I've, you have, you've, he has, he's, she has, she's, it has, it's, you have, you've, y finalmente they have, they've. Aquí ocurre lo mismo, la segunda persona del singular como la segunda persona del plural se corresponden totalmente idénticos y podremos diferenciarlo según las palabras que vengan seguidas de este sujeto y este verbo. Y si os habéis fijado, tanto el verbo to be como el verbo to have tienen el sujeto y el verbo abreviado con la misma forma. Como podemos ver aquí, la tercera persona del singular, his, se escribe exactamente igual para el verbo to be y el verbo to have. Y entonces nos preguntamos cómo podemos diferenciarlo. Pues como muchas veces he dicho, según las palabras que vengan seguidas. Y ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede mucho más claro. Aquí he cogido el mismo pronombre de she para que se pueda ver más claro. Así en el primer ejemplo vemos que she's cooking, el segundo es she's cooked, el tercero she's a new shirt y el último she's in Madrid. Bueno, pues los cuatro ejemplos tiene el she's, que se escribe totalmente igual, pero en cada frase tiene un significado diferente. Así que vamos a verlos cómo se corresponden al español. Aquí vemos que she's cooking es ella está cocinando, por lo tanto la S y el apóstrofe es el verbo to be y es haciendo una acción, valga la redundancia. Por lo tanto, verbo to be. Lo sabemos porque utiliza el ing que es de gerundio, está cocinando, verbo to be. She's cooked. Ella ha cocinado. Aquí tenemos el participio del verbo cocinar, cook, con ed, es el participio, por lo tanto la s es de el verbo haber. Seguimos con el tercer ejemplo que dice she's a new shirt. Ella tiene una camisa nueva. Aquí es el verbo tener. Y como sabemos que no es el verbo ser o estar, porque si leemos she's a new shirt, queda ilógico que ella es una nueva camisa. Por lo tanto, tiene mucho más sentido decir ella tiene una nueva camisa. Y el ejemplo final, she's in Madrid, ella está en Madrid, situacional, de localización, ella está en Madrid, pues quedaría igualmente lógico tener en Madrid, ella tiene en Madrid, no queda bien. Ella es en Madrid, tampoco queda bien, por lo tanto está en Madrid. Pues esto es lo que hemos visto por hoy. Si tenéis alguna duda lo dejáis en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.